Hoy vamos a leer un pasaje que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo número 3, verso 14 al 18. Y quiero que por favor le presten mucha atención a lo que usted va a leer. Y colóquele mente a lo que dice este pasaje. Y no solamente mente, sino entendimiento. Porque de esto que dice la palabra de Dios tiene que cambiar totalmente nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Y el apóstol San Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les está recordando un acontecimiento importante que sucedió al pueblo de Israel. Y sin embargo, el pueblo de Israel intelectualmente conoció esto y tuvo información, sin embargo, no tuvo transformación. No pudo comprender, no pudo entender. Y hasta el día de hoy, ellos no entienden y muchas personas tampoco entienden las cosas de Dios, los caminos del Señor y los propósitos de Dios. Por lo tanto, las personas les es difícil recuperar su identidad y obviamente demoran y nunca van a encontrar el propósito para su vida. Pero cuando uno recupera su identidad en el Señor, ya descubre el propósito por el cual está sucediendo lo que está sucediendo en la vida nuestra. ¿Y cuál es el propósito? Y luego que uno descubre ese propósito, entonces entra en ese proceso de Dios y logra su plena realización en Cristo Jesús. Estaba en estos días hablando con alguna persona que prácticamente él nace casi en el Evangelio. Y él va a crecer en un hogar cristiano prácticamente. Ya han pasado muchos años y la persona ya se casó, ya tiene su hogar, se abrió de su hogar, tiene su propia vida. Y él está muy contento porque lleva muchísimos años en la iglesia. Sin embargo, en él están aconteciendo unas cosas muy bonitas en los últimos tiempos. Quiere decir que hubo como un despertar, como que está viendo y valorando cosas que antes no valoraba, y pasaron más de 20 años para eso. Prácticamente está sucediendo algo en su vida que le ha permitido ahora valorar más las cosas del Señor y ahora se está acercando más al Señor. Pero uno dice, ¿cuántas cosas pudo esa persona haber logrado en esos 20 años? Se despertó, sí, pero ¿por qué se demoró tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué muchas cosas están estancadas en la vida de una persona? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no hay esa frescura en el Espíritu? Y estamos en la era del Espíritu Santo. Y cuando uno se introduce en ese mover del Espíritu Santo, hay algo que es extraordinario que nos lo dice Pablo aquí en este pasaje. Vamos a leerlo. Dice, pero la mente de ellos se endureció. Se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el mismo velo cubre la mente. ¿Para qué? Para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Y yo llevé a este muchacho a que entendiera que era
creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, y lo guié para que entendiera lo que es recibir a Jesús como su Señor y Salvador y no vivir de una fe heredada de sus padres. ¿Está usted interesado en recibir a Jesús?, le dije. Pero si yo ya lo hice, un momentico, vamos a explicar esto. Y después de que explicamos todo esto y lo comprendió, dijo, no lo había entendido así. Ahora lo entiendo. Ahora que lo entiendes, lo valoras. Pero no solamente lo valoras, lo vives. Eres propietario de eso. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Esto no se trata de religión. Es que encontrarse con la persona de Cristo, ese velo se quita. Efectivamente, dice Pablo, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés o de la ley, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. No entienden. En cambio, cuando alguien se vuelve, va caminando en esta dirección y se vuelve, eso es arrepentirse. Voy en esta dirección, caminando según mis propios planes, mis propios proyectos de vida, y me vuelvo no a la religión, no a una iglesia, no a un adoctrinamiento, cuando me vuelvo al Señor. ¿Qué dice? El velo es quitado. Antiguamente las novias se ponían un velo y el novio le levantaba el velo y la veía esa novia espectacular porque a través del velo no podía verla. Ese velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Libertad. Dígalo fuerte. Libertad. Libertad. Eso lo propicia el Espíritu Santo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver. Podemos ver. Ver. Y no solamente podemos ver, sino que podemos reflejar la gloria del Señor. No reflejar mis éxitos, no reflejar mi apellido, no reflejar mis técnicas o mi profesionalismo, sino que puedo ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Y quién es el Señor? Dice, quien es el Espíritu, nos hace más y más y más parecidos ¿a quién? A Él, a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Qué pasaje tan tremendo! Y este pasaje dice tantas cosas interesantes, profundas, que nos pueden a nosotros llenar de vitalidad y de fortaleza para decir, yo no estoy viviendo una religiosidad superficial, no. Estoy teniendo un encuentro y sé lo que tengo. Eso es vivir el Evangelio. El Evangelio no es manipulación de emociones. El Evangelio no es dinero. El Evangelio no es manipular voluntades. No, el Evangelio es libertad para que usted viva la vida cristiana en todo su esplendor, en toda la vida. Eso es maravilloso. Pero hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Pero hay un velo que nos impide muchas veces eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión firmaron algo y no se dieron cuenta qué fue lo que firmaron y después le dijeron, pero usted firmó? Y usted dijo, ay, y le pasó una mala noticia. ¿A quién le ha pasado eso? Que firmó algo que, tremendo lío. Hay personas, por ejemplo,
que dicen yo tengo una casa. Hizo negocios, compró, vendió, pero no hizo los documentos plenos. Inclusive no tiene el registro, el título de propiedad. Cuando sale ese título de propiedad, es que usted es propietario. Sin eso, no tiene usted la garantía de que es el dueño. Hay personas que se casan y nunca registran su matrimonio. Entonces, no está casado. Hay que hacer todos los procesos legales. Eso es la ley. ¿A quién lo han multado por algo de tránsito? Levante la mano. Le tocó ir a hacer el curso. A mí también me ha tocado. Nos pasamos una señal, excedimos la velocidad. ¿Eso qué es? Es la ley. Y la ley es dura. Y uno dice, pero la ley es la ley. Hay personas que se presentan al ejército y dicen, yo tengo esposa y tengo hijos. Muéstreme el documento que es casado. No, es que yo vivo con ella y tengo hijos. Sí, pero muéstreme el documento. No tiene documento, no está casado. Camine para el ejército, se lo llevan. Pero cuando uno tiene un documento, uno sabe, yo soy dueño, yo soy casado, yo soy propietario. Esto es mío. En el Señor también hay cosas que nos garantizan eso, pero a veces no lo sabemos. En este pasaje que acabamos de leer, una de las cosas profundas que encontramos allí es que este es uno de los textos más profundos sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y el nombre de esta iglesia es Plenitud porque nacimos como iglesia con ese nombre porque lo tomamos de una Biblia de estudio que empezamos hace muchos años. Y es una Biblia de estudio sobre el Espíritu Santo. Y empezamos a hablar y a enseñar sobre el Espíritu Santo. Después nos metimos en otras cosas y como que perdimos el enfoque. Pero en los últimos tiempos el Señor ha hablado a mi corazón, vuelve, enfócate, porque el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. Y muchas veces uno se esfuerza con su esfuerzo personal, trabaja aquí, trabaja allá, martilla acá, hace esto, hace aquello, pero no se le dan las cosas, porque fluyen sus fuerzas. Pero cuando uno permite y actúa bajo el poder del Espíritu Santo, las cosas cambian de una forma asombrosa. Pablo está hablando aquí de una libertad que es mucho más profunda. Es la libertad que produce el Espíritu Santo al quitar el velo que le impide a un ser humano conocer verdaderamente a Dios. Hay un velo. Dios nos dio la capacidad para ver a Dios, para contemplar su gloria. Pero hay un velo sobre nuestro corazón que nos impide conocer a Dios. Y conocer a Dios es descubrir sus atributos, pero más que descubrirlos teóricamente es verlos, contemplarlos, experimentarlos y ver la mano de Dios. ¿Cómo lo hace Él? A través del Espíritu Santo. Entonces Pablo utiliza aquí una historia del Antiguo Testamento donde Moisés sube a la montaña y tiene un encuentro con Dios. Y allá pasa 40 días y 40 noches en el secreto, en la presencia de Dios. Esto es tan espectacular que cuando él desciende a hablar con el pueblo y a entregarle las tablas, dice la Biblia que él ni se había dado cuenta. Su rostro resplandecía como el sol. Así que los israelitas querían hablar con Moisés, pero no podían porque resplandecía. ¿Cómo será la gloria de Dios que impregnó a Moisés? Dice la Biblia que no hay ser humano que pueda ver a Dios y vivir. En esta carne es difícil ver a Dios en todo su esplendor. Nos aniquilamos totalmente. Tenemos que tener una nueva naturaleza que la vamos a obtener después de la resurrección. Pero Moisés tuvo ese privilegio de estar
cerca de Dios. Y la presencia de Dios lo llenó tanto que él baja del monte irradiando. Tan así que le piden, por favor, colóquese un velo sobre el rostro para poder hablar contigo. Entonces la gente iba a hablar con él, los consejos, la dirección, y la única manera era con ese velo tapándole los ojos, la cara, el rostro. Así duró 40 días resplandeciendo, y luego su rostro volvió a ser normal. Entonces Pablo utiliza esa figura de ese velo para mostrar una realidad que existe en los seres humanos, que es un velo que no solamente cubre los ojos o el rostro, sino que cubre el corazón. Entonces a través de ese velo no se puede ver bien, no se puede ver bien. Y entonces Pablo va a hablar del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, representado por Moisés, y el Nuevo Pacto, inaugurado por Jesús y administrado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando él desciende del Sinaí con su rostro resplandeciente, por la presencia de Dios, él se cubría con un velo. Y Pablo utiliza este episodio como una ilustración espiritual. Entonces, después de recibir la ley, el rostro de Moisés resplandecía por haber estado con Dios. Y Pablo utiliza este episodio para enseñar una realidad espiritual mucho más profunda. Dice que hasta el día de hoy existe un velo sobre el corazón de quienes no han reconocido a Cristo. Y este velo representa la ceguera espiritual. No puede ver, no puede entender. Y el concepto de un corazón velado es una de las imágenes que utiliza Pablo aquí más profundas para enseñarnos algo tremendamente revelador. Y el velo que habla Pablo no es un velo que cubre los ojos físicos, sino que es un velo que cubre el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, incluye la mente, los pensamientos, las decisiones nuestras, la voluntad y nuestra vida emocional. Entonces, en la Biblia el corazón representa el centro del ser humano. Y ese velo le impide al ser humano percibir la realidad de Dios. Versos 14 y 15 dice así: pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Y cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente por creer en Cristo Jesús. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con este velo y no comprenden. Entonces pueden leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley de Moisés, y aún así no comprenden. Cuando el velo se cae, uno empieza a descubrir desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que habla la Escritura acerca de él, porque el centro de las Escrituras es la persona de Jesús. Entonces, observe que Pablo no dice que este velo está sobre la Biblia o sobre las Escrituras, sino que este velo está sobre el corazón. Es decir, el problema no es la palabra de Dios, el problema es la condición del corazón que la recibe. Pero Pablo añade algo, verso 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, por eso le hablaba del muchacho, vuélvase. Mire, esto es lo que significa volverse al Señor, recibirlo como Señor y Salvador. Dice, el velo será quitado. Y enseguida Pablo afirma, verso 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que el Espíritu Santo es quien quita ese velo. No es usted, no soy yo. No es el pastor, no es el líder, no es este o aquel. Es el Espíritu Santo
quien quita ese velo y nos introduce en una relación viva con Dios. Es el Espíritu. Hay que permitirle al Espíritu Santo que entre y cambie todo dentro de nosotros. Pero ¿qué significa la libertad? Y aquí viene lo fascinante de este pasaje. En primer lugar, Pablo habla de la libertad de la condenación. ¿Qué hacía la ley del Antiguo Testamento? Es como cuando usted se mira a un espejo. Y cuando usted se mira al espejo, descubre que está sucio el rostro. Ha estado trabajando, la mecánica se engrasa la cara y ¡uf! La ley es un espejo, es buena. Le permite ver su suciedad. Sí, pero no la elimina. La ley no puede hacer eso. El espejo no puede quitarle el mugre, la suciedad. La ley revelaba el pecado del ser humano. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Sí, pero la misma ley que me decía no robarás, por el pecado y por la naturaleza que había en el ser humano, ¿y por qué no? ¿Y por qué prohíbe robar? Voy a robar a ver qué pasa. Y descubro que en poseer lo de otro fácilmente como que me gusta y como que me sigue gustando. Y que no solamente me basta mi esposa, sino que me gusta también la vecina. Y eso como que es sabroso. Entonces el pecado, obviamente en nosotros, estaba allí. Y la ley de Moisés le revelaba al ser humano el pecado. Pero la ley no podía transformar el corazón. Le mostraba la condición, su pecado, pero no le podía transformar el corazón. Entonces, la ley también revelaba la santidad de Dios. Entonces, cuando alguien leía las Escrituras, decía, oh, Dios es santo. Dios es santo, es inaccesible, es poderoso, es hermoso. Pero esa santidad exponía la pecaminosidad mía. Es decir, a medida que yo veía a Dios así tan santo, yo me veía mucho más inmundo, más pecador, más sucio. Y entonces, la ley me enseñaba, pero el problema era que no me ofrecía el poder para vencer el pecado. El pecado estaba dentro del ser humano, el pecado estaba dentro de mí. Yo leía las Escrituras y me señalaba cosas, pero el problema es que no me ofrecía el poder para poder vencer ese pecado que me llevaba allí. Entonces usted iba y le confesaba los pecados al sacerdote. Quería ser libre, pero salía de allí a hacer lo mismo. Y quería ser libre, pero no podía. Entonces el Espíritu Santo interviene porque es la promesa del Padre que viene a través de Jesús. Y cuando Jesús viene al mundo, introduce una nueva relación con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo a ustedes. Y antes de que ellos empezaran a predicar el Evangelio, Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de ese poder. Y entonces me podrán ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Así que el Espíritu Santo es el único que nos libera de la culpa. Me hace sentir, ya no soy culpable. ¿Qué pasó? Ya no me siento avergonzado. Ya no me siento tan inmundo como antes. Y además me libera de la condenación. ¿Por qué? Porque alguien pagó la deuda y el Espíritu Santo me dice, mire hacia allá, hacia la cruz. Él pagó la deuda por ti. Deuda que tú no podías pagar. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1, que es uno de los capítulos fascinantes de Pablo sobre el Espíritu Santo.
¿Qué dice Romanos 8:1? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted le pertenece a Jesús, no hay condenación. No se sienta sucio. Es que Jesús pagó el precio. Jesús no solamente te hace ver la pecaminosidad como el espejo, es que Él te solucionó el problema. Es que cuando usted se acerca a Jesús, Él te soluciona ese problema del pecado. Entonces ya no vivimos bajo el peso de intentar ganar el favor de Dios mediante nuestras buenas obras, que era lo que hacíamos antes. Haga buenas obras para que agrade a Dios. No, eso ya no sirve. Dios no trabaja así. En segundo lugar, ¿qué libertad nos propicia el Espíritu Santo? Dice libertad del pecado. Entonces empieza a caer ese velo para entender eso. Entonces no solamente nosotros somos perdonados, sino que somos capacitados para vivir una vida nueva. Él nos capacita para ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen abuelo. Y nos capacita para eso. Entonces Romanos capítulo 8, cuando usted lo lea en la casa, enseña algo importante, algo que la ley de Moisés no podía hacer. Es que dice la palabra que el Espíritu Santo rompe, destruye, aniquila el dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Entonces el pecado nos dominaba, pero ahora no. Ahora yo tomo la libertad en el Espíritu de Dios, sé lo que soy, sé quién me perdonó, y entonces ese dominio que tenía el pecado sobre mi vida lo elimina el Espíritu Santo y me dice: usted es un hombre libre. Usted no va a volver a hacer eso, porque Él pagó el precio por ti. Así que la verdadera libertad bíblica no consiste en que como yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No, sino la libertad bíblica es que Él me dio el poder para hacer lo que agrada a Dios. Antes yo no podía hacer eso. Usted no podía hacer eso. Usted tiene libertad para hacer lo que agrada a Dios. ¿Será que sí? ¿Será que yo puedo? ¿Esto no es para unos privilegiados? No. Entonces el nuevo pacto, el Nuevo Testamento no elimina la justicia de Dios. No elimina que si usted se pasa un semáforo en rojo, no le van a cobrar multa. No. El nuevo pacto no elimina la ley, la justicia de Dios. El nuevo pacto lo que hace es satisfacer la justicia de Dios plenamente. Es decir, yo me pasé el semáforo, tengo que pagar una multa. ¿Cuál es esa multa? La paga del pecado es muerte. Tengo que pagar con la muerte esa multa. Y Jesús paga la multa por mí. Entonces la justicia de Dios, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. Pero todo el capítulo de Romanos, todo el libro de Romanos, el centro de ese capítulo que Pablo lo presenta es su tesis de grado, digámoslo así. Lo que habla allí es la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia decía, se pasó el semáforo en rojo, pecó, muerte. Eso dice la ley. ¿Ya? Estábamos en fracaso. Pero cuando Jesús paga el precio por mi pecado y me quita el dominio del pecado, entonces Él satisfizo la justicia de Dios. Entonces Dios, a través de su Hijo, dice: sí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos liberó de eso. Eso es extraordinario.
Entonces, además, dice la palabra, que Cristo obedeció perfectamente por mí, porque yo no podía obedecer esa ley. Él tuvo que obedecer perfectamente. Murió por mis pecados y me ofrece vida. Ya no tienes que morir. Ya no tienes que morir. Nos ofrece vida y la ofrece por gracia. ¿Qué es gracia? Gratis. La justicia no viene por nuestras obras. La justicia de Dios es por Cristo Jesús. Me conecto con Él, acepto lo que Él hizo y soy salvo. Soy perdonado. Pero no porque yo haya hecho alguna cosa extraordinaria. La salvación, la justicia de Dios es un regalo, dice la Biblia, mediante la fe en Jesús. Y ni siquiera esa fe es nuestra. Nos fue dada. Entonces usted y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos, solamente creer. En tercer lugar, ¿libertad para qué? Para acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, el acceso a Dios era limitado para unos pocos. Y el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año e interceder por los pecados del pueblo era el sumo sacerdote. Ahora el Espíritu Santo nos da a todos, oiga bien, acceso al Padre. ¿Qué es eso? En estos días que estamos en el Mundial, cuando se bajan esos futbolistas de los buses y alguien se aborda para que les firmen una camiseta, ¿cuál es la cara que hacen ellos? ¿Todos firman? Hay unos que se las pican de sobraditos, la fama. Pero la gente que es sencilla, humilde, se acerca, se toma la foto con una persona. Es un hombre de este mundo. Pues lo que hizo el Espíritu Santo es darnos acceso al Padre. Ese Dios que parecía distante, lejano y tan santo y tan puro, ahora el Espíritu Santo dice, puedes entrar a su presencia, hablar con Él, deleitarse con Él, disfrutar de su presencia. Podemos acercarnos y podemos acercarnos con confianza. En el Antiguo Pacto nadie se podía acercar a Dios. Tan así que el nombre de Dios se le presenta a Moisés cuando él le pregunta, ¿y qué le digo a la gente? ¿Quién se me apareció? Dígales, yo soy el que soy. Y entonces está el famoso tetragramatón, que son 4 consonantes sin vocales. Porque para el pueblo judío pronunciar el nombre de Dios era peligroso. Por eso no habían vocales para evitar pronunciarlo. Ahora usted puede tener acceso, inclusive le puede decir en arameo, Abba, Padre, que quiere decir papito. Con confianza, papito. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, y ustedes no han recibido el espíritu, un espíritu que los esclavice al miedo. No. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. ¿Como quién? Como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, papito. Él nos adoptó. La ley romana enseñaba que cuando una persona tenía hijos, los podía desheredar cuando quisiera. Pero cuando un romano adoptaba a un niño, jamás podía desheredarlo. Nunca perdía sus derechos. Por eso Pablo utiliza esa figura. Nadie te va a quitar tus derechos. ¿Tú eres qué? Un hijo adoptado de Dios. Era un extraño. Era un tipo raro. Era una mujer fea, un hombre feo. Pero Él lo adoptó como su hijo.
¿Y sabe lo que significa ser hijo, mi hermano? Ser hijo de Dios es ser heredero de Dios. Y ahí viene la doctrina de la justificación en la iglesia. Culpa perdonada, condenación cancelada, pecado. ¿Qué pasó con el pecado? En el Antiguo Testamento se ofrecía un animalito para expiar el pecado. O sea, un animalito inocente, lo degollaban y regaban la sangre, y ese animalito era un sustituto. Y sus pecados quedan cubiertos por un año. Y el otro año vuelve otra vez. Pero un animalito pagaba y derramaba su sangre. Y eso de expiar el pecado es calmar la ira de Dios. Y te daba posibilidad de vivir. Cuando Jesús murió en la cruz, no lo hizo para expiar el pecado. Él murió para redimirnos. Y redención es ¿qué? Que Él no calmó la ira de Dios. La quitó. Ya Dios no está enojado contigo, ni estará enojado contigo, porque Él pagó por tu libertad. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo más. Versículo 18 de 2 de Corintios. El Espíritu Santo nos da la libertad cuando quita ese velo para que nosotros podamos contemplar la gloria de Cristo. Lo que antes usted no podía contemplar. Es que usted, ¿por qué no lidia con sus inseguridades? ¿Usted por qué no deja de ser irresponsable? Con el solo hecho de contemplar la hermosura de Cristo es suficiente para que usted diga: para el Señor vivo, para el Señor muero si me muero. Contemplar. Esta semana tuve el privilegio de ir a visitar mi nieto, que ya tiene como una semanita y llegado a este planeta Tierra. Y todos mis hijos saben que el primer baño del nieto yo lo hago. Así que ellos duran 5 días ahí con pañito y todo, pero el 5.º día yo llego a lo mío. Y mientras lo bañaba, lógico, le caliento el agüita y toda esta cosa, y hasta le caliento la tina, así que él se acuesta allí y dicen ellos: ve, no llora. No es que lo sé hacer. Pero mientras lo baño, lo contemplo. Le mojo la cabeza, le mojo el rostro, él saborea el agua, él disfruta el agua. Eso es una bendición. Pero contemplar esa criaturita, ese pedacito de carne con ojos. Ahora, ¿por qué yo puedo hacer eso? Porque soy el abuelo. Y porque ellos me permiten hacerlo. Pero contemplar la gloria de Cristo, con eso es suficiente, hermano, para que usted deje de ser irresponsable. Para que usted deje de decir que no puede. Para que usted deje de decir que es que no. Mire lo que dice la palabra. Verso 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Cristo. El Señor, quien es el Espíritu, y nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Usted tiene la impronta de Dios. ¿Quién lo logró? Cristo Jesús. Colóquese de pie, mi hermano. La libertad
No termina con ser liberados, mi hermano. La libertad tiene el propósito, oiga bien, que usted sea transformado a la imagen de Cristo, que se parezca más al Señor. Y el Espíritu, oiga bien, no nos libera de Dios ni del semáforo, sino que Él nos libera para Dios. Usted es un hombre libre para vivir y amar a Dios, amar a Jesús, relacionarse con el Espíritu Santo, ser dependiente del Señor, pero una dependencia gozosa, no para que usted sea independiente. Así que su nueva posición en Cristo, dice la palabra, ahora está escrita en su mente y en su corazón. Se fue el velo. Un aplauso para el Rey. Adoremos al Señor.